Oye, háblame de ti. Me quedé en blanco. Empecé a palpitar y dije, ostras. Hablar de ti puede incomodar. Tengo que hablar de mí, pero quiero quedar bien. Claro. Pero al mismo tiempo me piden honestidad. Y realmente lo que ellos buscan es qué nivel de autoconocimiento tienes tú. Entonces no se trata tanto de hablar de ti, de tus cualidades, sino de cómo están alineadas con el puesto. Que no van a pillarnos, ¿no? Simplemente quieren conocernos un poco mejor. Oye, soy súper honesto y entonces pues, posiblemente no me llamen. Y que no hay respuestas perfectas. Y que ante un problema pone una solución. Bienvenidos, bienvenidas. Qué ilusión comenzar un nuevo podcast de Euroinnova. En este caso hablamos de Fuera de Currículum. Llegamos para ofreceros información sobre cómo buscar empleo, sobre cómo mejorar vuestra empleabilidad. Y para ello tenemos a dos expertas en este sector. Por un lado tenemos a Margarita García, ella es orientadora laboral, y también tenemos a Nelly Villarreal, que ella es psicóloga. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no es pregunta trampa eso del cómo estáis, porque hoy vamos a hablar de preguntas trampa en las entrevistas de trabajo. Y es verdad que cuando uno se enfrenta a una entrevista de trabajo, a un proceso de selección, la verdad es que siempre está nervioso, está expectante, no tiene muy claro por dónde le van a llegar esas preguntas trampa, ¿no? Pero para empezar, vamos a acotar un poco la conversación, vamos a entender primero qué es eso de una pregunta trampa. ¿Por qué hay preguntas trampa en una entrevista de trabajo? Margarita. Bueno, las preguntas trampas son parte esencial de la entrevista de trabajo porque lo que pretenden es sacarte del guión. Una pregunta trampa realmente no busca humillarte, no busca ni siquiera una respuesta muy ingeniosa, está evaluando más bien cómo reacciona ante la incertidumbre, cómo, un poco también la creatividad, ¿no?, que tiene a la hora de responder ante algo que no esperaba. A ver, que no van a pillarnos, ¿no? Simplemente quieren conocernos un poco mejor, Nelly. Exacto, a ver, aquí surge un poquito el modelo del estrés y el afrontamiento. ¿Cómo te reaccionas tú ante ese miedo, ante esos nervios? Entonces surge un poquito el miedo a equivocarme, el miedo a decir, oye, si lo hago mal, no me van a llamar. Entonces aquí surge demanda y recursos, ¿no? Entonces en este caso es si la demanda es alta y tus recursos sientes que son bajos, pues evidentemente te va a generar ansiedad. Entonces hay que trabajar un poquito ese equilibrio de micropausa, respira, 2 segundos, 3 segundos. Y luego ya empiezas a dar respuesta, pero una respuesta en base a esa reflexión, un pensamiento reflexivo, no reactivo, no impulsivo. Qué importante la psicología cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo, ¿no? Porque una de esas primeras preguntas trampa que nos encontramos es la más sencilla de todas, que parece como muy inocente. Oye, háblame de ti. Yo voy a contar una anécdota personal. A mí una vez me hicieron esa pregunta, bueno, muchas veces en un proceso de selección, y me dejaron completamente bloqueado. Me quedé en blanco. Empecé a palpitar y dije, ostras, evidentemente me esperaba esa pregunta, pero no sé por qué de repente fue como, ¿qué digo yo de mí, no? ¿Por qué pasa esto, Nelly? ¿Qué proceso mental sucede ahí? A ver, aquí surge un poquito lo que es la disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque hablar de ti puede incomodar, puede generarte esa incomodidad de decir, a ver, tengo que hablar de mí, pero quiero quedar bien. Claro. Pero al mismo tiempo me piden honestidad. Entonces surge ese conflicto, de esa dualidad. Entonces es como, bueno, siempre desde la responsabilidad, siempre desde la conciencia y siempre desde, hoy estoy en un proceso evolutivo, no pasa nada. O sea, si tengo cosas fuertes que trabajar, pues lo hago, paso a paso. Margarita, ¿qué se busca? ¿Qué alguien, un empleador, que busca conocer cuando pregunta esto? Bueno, me encanta que hayas puesto el ejemplo personal porque al final muchas veces no esperamos que nos vayan a preguntar tanto sobre nosotros y realmente lo que ellos buscan es qué nivel de autoconocimiento tienes tú y lo que vayas a decir de ti tiene que estar alineado con lo que la empresa está buscando en ese perfil concreto y si tu perfil encaja con la filosofía, los valores de la empresa. Entonces no se trata tanto de hablar de ti, de tus cualidades, sino de cómo están alineadas con el puesto y con, como he dicho, como con la cultura empresarial. Se me ocurre que tal vez cuando entramos en ese proceso de selección, la empresa no solo busca un profesional, sino también una persona que esté alineada, ¿no?, con eso. Por eso tal vez claro, tú no esperas tener que hablar de ti, personalmente de ti, ¿no? Tú has preparado con tu escudo, que es tu currículum, ¿no? Y entonces tal vez esa disonancia cognitiva que comentábamos, ¿no? Claro, tendríamos que ver un poco también, al final, como tú dices, el currículum, nuestra carta de presentación, pero qué habilidades hay detrás, ¿no? ¿Qué personalidad hay detrás? Debilidades. Nos preguntan por las debilidades y claro, uno no sabe qué decir porque, oye, soy súper honesto y entonces pues posiblemente no me llamen o intento quedar bien y decir, es que trabajo demasiado. ¿Eso cómo se afronta, Margarita?
Vale, en mi caso te diría que esta pregunta puede jugar muy a tu favor porque lo que están buscando cuando te preguntan una debilidad es cómo has afrontado esa debilidad. Y sobre todo, tienes que evaluar si esa debilidad es crucial para el puesto. Si yo estoy optando a un puesto de administración y soy una persona despistada, quizá esa debilidad no es la que debería decir. Ahí tienes que jugar un poco con el nivel de honestidad. Pero lo que están buscando es, vale, soy una persona despistada. ¿Y qué haces para lidiar con eso? Oye, pues soy una persona que uso muchos POSI, tengo varias agendas, recordatorios, etcétera. Entonces, realmente juega a tu favor porque estás viendo que eres una persona proactiva y que ante un problema pones una solución. Claro, porque nadie es perfecto, la empresa no espera que no tengas fallos, ¿no? Y quieren saber cómo afrontas esos fallos. Exacto. Aquí, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta sobre todo el tema del autoconcepto, que nos habla Rogers. Súper importante saber quién eres, o sea, cómo te defines como persona, cuáles son esas cualidades, esas habilidades y también tus áreas a trabajar, o sea, tus partes débiles, por no decir cosas feas, pero sí hay que ser muy consciente, o sea, desde esa responsabilidad de asumir cómo soy, quién soy y qué puedo hacer para ese perfil de puesto, ¿no? Entonces, el autoconcepto es clave, ¿no? Trabajar tus fuerzas. Trabajarlo, porque una entrevista de trabajo se tiene que trabajar mucho antes. No va uno solamente, insisto, ¿no? Con el currículum preparado, has leído un poco la página web de la empresa a la que optas, que bueno, que mucha gente ni siquiera hace eso, ¿eh? También Sí, sí. cometemos ese fallo, ahora hablaremos sobre ello, ¿no? Pero hay que trabajar antes con uno mismo. Qué Eso interesante sí. eso. ¿Cómo lo afrontamos? Cuéntanos algún... Bueno, hay que ganar seguridad en uno mismo, porque sí que es verdad que cuando vas a una entrevista de trabajo tú sientes que te están evaluando todo el tiempo. Entonces uno tiene que trabajar esa seguridad de decir, oye, yo tengo mi autoestima profesional, porque tengo mi currículum, tengo mi LinkedIn, tengo mis perfiles. Entonces es identificar muy bien tu perfil, saber muy bien qué cualidades tienes. Y entonces, oye, ¿sabes qué? No importa, estoy nervioso, me bloqueo, no pasa nada. Tenemos que asumir ese nerviosismo, esa ansiedad, no pasa nada. Pero sí identificarte muy bien como profesional, ¿no? La autoestima profesional. Entramos en el mundo de la autoestima, nos da para 25 episodios, ¿eh? Eso lo vamos a dejar ahí a un lado, me lo apunto para que lo abordemos en próximos episodios, pero es Sí, verdad sí, que clave. la autoestima es clave. Es clave en la vida. Claro, claro. Em, ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Cuando te preguntan eso y dices, ostras, espérate, a ver, ¿cómo lo afronto? Vale, es una pregunta muy recurrente en las entrevistas y hay que tenerla bien preparada porque al final, bueno, todos hemos tenido supongo que malas y buenas experiencias. En el caso de una mala experiencia es especialmente fundamental cómo lo defiendes, ¿vale? No es lo mismo hablar mal de tu jefe que hablar de una situación concreta que tuviste. Oye, pues no estábamos alineados con esta estrategia, ¿no? Al final a mí me gusta recurrir a esta frase, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Ujú. Entonces, la empresa no tiene forma de comparar que lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Quién lleva razón, la empresa o tú? Solo tienen tu versión de los hechos, ¿no? Entonces, muy importante hablar con respeto y, y bueno, si además podemos hablar bien de la anterior empresa, pues mucho mejor, ¿no? Aunque luego en el fondo, Nelly, estemos diciendo, ¡buah! Yo salí de allí fatal y querría decir que nadie tiene que trabajar allí. Hay mucho resentimiento también, ¿no? Cuando ha habido un proceso anterior en el que no sales bien por lo que sea, ¿no? Y eso en la cabeza también se queda, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, es que pueden surgir, te evocan emociones. O sea, no somos de piedra. En experiencias pasadas, como en este caso, si fue algo no tan positivo, te puede surgir rabia, frustración, injusticia. Oye, es que mi jefe me corrió o es que mis compañeros tal. Entonces echas culpas hacia otras personas. Aquí es muy importante asumir esa responsabilidad. Y sobre todo, nosotros como personas, desde la narrativa psicológica, no contamos hechos, contamos historias. Entonces, desde esa historia, ¿dónde te posicionas? Porque el que te va a entrevistar va a ver cómo te posicionas. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado, como lo decía Margarita, de no enfocarte a una carga victimismo. O sea, no vas a ser víctima, no, porque no quedas bien. Tienes que trabajarlo y tienes que más bien afrontarlo desde la responsabilidad emocional, ¿no? Desde la madurez emocional. Entonces, no puedes quedar como víctima, porque entonces no estarías asumiendo la responsabilidad, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de esta parte y hacer el reencuadre cognitivo, que es cambias el foco. De decir, oye, lo que me hicieron fue esto, yo aprendí y reaccioné de esta manera y crecí en esto. O sea, cambias un poquito el foco. Se me ocurre que tal vez esto que cuentas, que tiene todo el sentido, no es tan sencillo luego de llevar a la práctica, ¿no? No teníamos esto en el guión, pero te lo voy a preguntar.
cuando uno sale de una experiencia laboral negativa, por lo que sea, ¿es recomendable esperar un tiempo, si te lo puedes permitir, prudencial, para resetearte estas malas emociones, experiencias, dejarlas un poco atrás antes de arrancar un nuevo proceso laboral? Hombre, lo suyo es que tú te tomes un tiempo, o sea, obviamente necesitas trabajar y estás en esa búsqueda porque no creo que vas a tener trabajo en automático. Claro. Entonces, bueno, en ese momento, en ese espacio que tienes de aquí a que empieces otro trabajo, que tengas la oportunidad, oye, sí, reflexionar y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Porque eso remueve mucho. Tienes mucha frustración. Lo típico es esa frustración La que te genera frustración, el que te correcto. hayan despedido. Eso es complicado. O te has Y ido tú depende de qué puesto. completamente achicharrado, por decir un Exacto, término, ¿no? quemado, ajá. Ujú. Entonces aquí es bien importante darte ese tiempo, interiorizar, reflexionar y sobre todo hablar. El desahogo es clave en esta vida. Mucha gente no se lo fuma, se lo bebe y no hablan de sus La emociones. mayoría, creo La yo. mayoría. Que levante la mano mayoría. quien no lo hace, ¿no? Entonces es muy importante el tener ese espacio de desahogo. Alguien de confianza, no tienes un psicólogo, no importa. Alguien de confianza, hoy me pasó esto, me siento así, me siento triste, Pero que no me sea siento ChatGPT, frustrado. ¿no? Mientras que no sea ChatGPT, exacto. Claro, claro, claro. Eso da para otro podcast Eso también. da para, bueno, también apuntamos, ¿no? El episodio de ChatGPT y mundo de entrevista de trabajo y de empleabilidad. Precisamente, siguiendo un poco por la senda de las emociones que nos provocan situaciones complicadas que hemos vivido, nos van a preguntar por ellas, ¿no? Oye, ¿cómo fue esa situación difícil que tuviste y cómo la afrontaste? ¿Cómo debemos responder ahí? Pues mira, en mi caso me pasaba muchas veces que me iba por las ramas, ¿no? Quiero contar algo, pero no está bien definido. Y hay un acrónimo que es el acrónimo STAR, ¿vale? Situation, Task, Action and Result, Ok. que te da unas pautas para contar un hecho concreto diciendo qué situación fue, cuál era la problemática, cómo lo solucioné y cuál fue el resultado. Entonces, si tú tienes ese esquema mental en la cabeza, te ayuda un poco a contar esa historia sin irte por las ramas, ni tampoco contarlo de una forma como demasiado escueta. A mí personalmente es algo que me ha servido en la entrevista. Qué bueno. Genial. Pues ese lo apuntamos, el Sí, acrónimo, sí, es lo súper apuntamos. interesante. Sí, STAR. Está. Porque Star. te sabes de metodología STAR, ¿no? La otra. Ujú, qué Sí, bueno. buenísima. sí. Genial. Y me quedo también con lo que comentabas de no contar hechos, sino historias, ¿no? Esa parte de storytelling que realmente se obvia muchas veces. La gente piensa que el storytelling es para vender algo, para escribir libros, es mucho más que todo eso. Sí. Bueno, y luego nos preguntan, ¿por qué quieres trabajar aquí? Y tú inmediatamente, pues porque espero que paguéis bien, ¿no? O porque me dais teletrabajo, pero realmente, ¿qué hay que responder en este tipo de situaciones? Bueno, pues la parte un poquito más empresarial, lo que está buscando, en este caso el entrevistador, es, como decía antes, cómo de alineado está tu puesto con la empresa. Entonces tú tienes que conocer bien a qué equipo te estás enfrentando, si es una empresa joven, si es una startup o si es una empresa más consolidada, qué tipo de cómo está conformado el equipo, si es una empresa más grande, más pequeña. Entonces, lo que buscan es que tu perfil profesional, tu experiencia, tu perfil académico también, estén alineados con lo que ellos te pueden ofrecer. Si tú, por ejemplo, tienes unas expectativas de crecimiento muy grandes, pero claramente es una empresa pequeña, quizá en ese contexto no te convenga decir, yo espero tener un crecimiento exponencial de aquí a 5 o 10 años, porque es Claro. una empresa de 5 empleados. Pues no hay Claro, mucho más que sí, crecer sí. aquí, como no Sí, eches sí, al jefe. Es importante. efectivamente. Es importante. Entonces, lo que están buscando es que el perfil esté alineado y que tú hayas hecho el esfuerzo de investigar pues todo lo que comentábamos, el equipo, el tipo de empresa, el tamaño. Vale, vamos a hablar de eso, porque lo estamos dando por sentado, pero creo que muchísima gente, más allá, insisto, de verse rápidamente la página web, no hace ese proceso de investigación un poquito más profundo de hacia dónde se dirige, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Es fundamental, porque si recordamos lo que dije al principio de este modelo del estrés y el afrontamiento, tienes que saber qué demanda es y qué recursos tienes tú. Como decías tú, hay que hacer una educación puesto persona. Entonces, si tú no te conoces como tal, o sea, ese autoconocimiento y esa confianza en ti, de decir, oye, yo puedo aplicar este puesto porque tengo las funciones, tengo la experiencia, tengo hechos que he hecho. Perdón, Lara. Pero, o sea, tienes esas KPIs, por así decirlo, que lo has hecho bien. Oye, bueno, pues prepárate, fórmate. Como dice Séneca, una vez que te formas y te preparas, llega la oportunidad. Exacto. Llega. Entonces, pero hay que prepararse, hay que formarse. Claro. Comenzabas lo de la pregunta esta, ¿no? En 5 o 10 años, ¿dónde te ves? El crecimiento exponencial. Efectivamente, ¿no? Una pregunta clásica es, ¿dónde te ves dentro de 5 o 10 años? Y yo siempre que me he hecho esta pregunta digo, ¿yo qué sé? Sí. Si no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de aquí a después del fin de semana, ¿cómo
A nivel emocional, a nivel psicológico, lo que se recomienda o se aconseja es que tú pienses no en base hacia un plan rígido, sino hacia una dirección, como decías tú. Ok. Depende de la empresa, si eres un ingeniero, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero especializar o especificar en metodología Lean Six Sigma, en mejora continua, en proyectos de mejora continua. Oye, pues tienes que formarte, tienes que hacer una metodología, tienes que si Green Belt, porque yo estudié eso hace tiempo, Ujú. Green Belt, Black Belt, y entonces vas avanzando en eso y vas incorporando esa metodología a los proyectos en la empresa. Ahí tienes un plan de dirección, tienes una dirección, Hay tienes que un plan hablar a seguir. del crecimiento Pero propio, hay que no hablar tanto desde de la quiero motivación dirigir propia. esta unidad, ¿no? Evidentemente. Exactamente. Lo suyo es hablar desde ti mismo, de esa motivación actual y esos intereses que te llevan al trabajo. ¿Hasta qué punto hay que ser específicos, no? Porque, por ejemplo, ahora si nos preguntaran, bueno, pues 5 años, pues yo quiero seguir creciendo en inteligencia artificial generativa, pero claro, a lo mejor estamos estrechando demasiado el camino. No sé cuál es ese equilibrio entre ser muy específico y demasiado generalista. Un poco para tener seguridad a la hora de responder a esa pregunta, hay que prepararlo previamente. Como hemos comentado, cuanta más información tenga sobre la empresa, sobre el equipo, sobre la persona que me está entrevistando, que además hoy con las redes sociales, con LinkedIn, podemos acceder a mucha información, ¿no? Mm. Entonces, eh, acotarlo, pues va a depender de eso, ¿no? De lo que tú quieras crecer en esa empresa y de lo que ellos puedan permitirte ese crecimiento. Entonces, en cada caso va a ser diferente. No hay una solución mágica y no hay una forma perfecta de contestar a esa pregunta. Va a depender del contexto siempre. Vale. Bueno, vamos a llegar a la pregunta, yo creo, de las más difíciles, por lo menos para mí, la de ¿por qué deberíamos de contratarte? Ostras, y es como, porque soy súper buena gente. ¿Cómo respondemos a esto? A ver, aquí a nivel psicológico, o sea, desde la perspectiva psicológica, es importante hablar no en base a etiquetas. Yo soy súper buenísimo en esto, a mí esto se me da muy bien. No, o sea, más bien es en base a hechos, en base a experiencias pasadas. Oye, ¿sabes qué? Yo tuve que sacar estadísticamente hablando tanto porcentaje en ventas y entonces resulta, el equipo tal creció en esto, el equipo tal creció en esto otro. Entonces ya tienes números, das un poquito de datos. Mm. Entonces aquí es muy importante trabajar eso, Ahora sí no hablamos de saberte los vender. hechos. Ajá, Aquí sí hablamos de los hechos, ¿no? Ahora claro, ya, oye, tengo un background, tengo claro, una experiencia y claro. está aquí. Claro, y no tampoco, o sea, a nivel emocional, no infravalorarte, pero tampoco sobrevenderte, porque o te vas al cielo con el ego o te vas abajo con la humildad. Es de nuevo ese equilibrio, Ese es el equilibrio para mí lo más difícil, constante, sí. ¿no? Sí, lo es. Me parece súper interesante, es clave el tema de los datos, ¿vale? De los hechos. No hay otra cosa que le guste más a un técnico de recursos humanos que hechos tangibles y datos. Hay perfiles en los que es más fácil dar un dato, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un comercial, ¿no? Pues hemos incrementado en un 20% los clientes. O incluso en el tema de la orientación, pues más de X personas atendidas con un porcentaje de inserción de tanto. Ese dato, claro, te está dando un valor diferencial con respecto a otras personas, porque te has analizado y has hecho ese cálculo y porque estás ofreciendo, bueno, pues algo diferente. ¿Por qué deberíamos contratarte? Porque tengo esta habilidad, este conocimiento, ese valor diferencial. Me apunto esa, qué buena. Em, y luego te dicen, oye, ¿y si no te contratamos, qué plan B, qué plan C tienes? Y ante eso, Aquí surge mucho el tema gestión emocional, mm, porque hay que saber gestionar ese tipo de preguntas hacia la frustración, hacia el rechazo, miedo al rechazo. Entonces es que no se te note esa inseguridad, decir, bueno, pues me si no enfado y me... no Sí, respiro. Ya está. claro, es como respira, piensa un poquito lo que vas a decir, no pasa nada, o sea, te están preguntando simplemente para conocerte un poquito. Habrá que ser honestos en el sentido de... A mí me preguntan eso, yo me pongo ahora en el papel, ¿no? Y yo, que intento ser una persona bastante honesta y transparente, diría, "Ay, pues la verdad es que me fastidiaría bastante, me haría mucha pena, pero bueno, evidentemente pues tengo otros procesos de selección abiertos". ¿Algo así sería correcto? Perfecto, ante todo honestidad. Ante todo la honestidad, porque si a ti te encanta este perfil de puesto, evidentemente te va a afectar emocionalmente. Te vas a poner triste, uy, qué lástima, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que tener otros planes. Ves las puertas de salida, de emergencia. Yo creo que en esa pregunta es clave. Fíjate que a mí nunca me la han preguntado, pero me ha parecido muy interesante, Mm. porque están evaluando si hay propósito, si hay proyecto o hay necesidad. Es decir, si tú no tienes otros planes, es porque, bueno, ha salido esa entrevista, ha salido ese proceso, lo he cogido porque necesito trabajar. Pero si tú dices que tienes otros planes, porque realmente estoy buscando una empresa por un proyecto, porque puedo crecer profesionalmente aquí en este ámbito. Entonces, si tengo otras opciones que van encaminadas a ese proyecto,
No, Está no bien. surge de la necesidad. O sea, los técnicos de selección tienen capacidad de ver lo desesperado, entre comillas, que estás cuando buscas trabajo y eso resta al candidato. Bueno, lo ¿Es pueden como ver. ligar? Sí, claro, lo pueden ver en tanto en cuanto tú lo muestres. Ok. Quiero decir, no se trata un poco de esta chulería, ¿no? De decir, bueno, si no es aquí tengo muchas opciones, pero hay veces que esas mentiras piadosas creo que a veces sí son útiles. Decir, bueno, me encuentro en otros procesos de selección, genera cierta sensación de urgencia, Hmm, ¿vale? hmm. Entonces, si ellos también están valorando a otros candidatos, pero tú estás en otros procesos reales o no, genera un poco esa cosa de, oye, que lo podemos perder. Entonces, bueno, aquí ya surge también un poco la ética y tal, pero yo personalmente he utilizado esas mentiras piadosas, me han servido Es un y juego al aquí, final Claro, estás también en un ahí, ¿no? proceso, como Claro. lo que mencionábamos, estamos en un proceso de evolución Hmm. y tener esa mentalidad de crecimiento, entonces, pues, se utiliza. total. Y ahora sí llegamos a la difícil de verdad, ¿eh? El dinero. Oye, Hijo. ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuál es tu expectativa salarial? ¿Qué decimos? ¿Un número? ¿Decimos, pues, hombre, lo suficiente para pagar la hipoteca? ¿Cómo abordamos esto? Vale, aquí es fundamental también una preparación previa, Mm, ¿vale? Yo tengo que conocer cuál es el rango La salarial de horquilla, mi claro. posición. Si soy un perfil junior, si soy un perfil senior, también puedo comparar, o sea, cuando decimos según convenio, ¿qué? ¿Cuál es tu convenio? ¿Tú sabes cuál es tu convenio? ¿Sabes cuáles son las condiciones de tu convenio? Necesito estar formado en eso. Y luego a la hora de negociar, aquí ya que Nelly nos diga más la parte psicológica, pero sí que cuando yo negocio algo tengo que decir un porqué. No porque sí, porque me lo merezco. Lo que hablamos antes del valor diferencial. Oye, soy un perfil junior, estoy ya casi senior, pero soy junior, pero me he formado en esto, soy un perfil polivalente porque además mi formación es extensa o hablo diferentes idiomas. Tenemos que buscar ese valor diferencial para justificar por qué quiero esa subida, ¿no? Y a nivel un poco emocional, ¿cómo se lidia con eso? A ver, aquí es súper importante primero separar las cosas a nivel emocional, es decir, rango salarial no significa valor personal. O sea, no puedes asociar tu valor como persona a un sueldo, porque entonces caeríamos en la necesidad, en la desesperación de decir, necesito Repitamos trabajo. más eso también, ¿eh? Qué falta hace repetir Entonces, eso. hay que separar las cosas desde base, ¿no? Y luego ya una vez, como decíamos con Rogers, ¿no? El autoconcepto, o sea, saber muy bien quién eres, lo que puedes ofrecer, tus recursos y sobre todo, te digo, no asociar tu valor como persona al sueldo o al dinero. Entonces, eso es súper importante. Y haber investigado también de nuevo, ¿no? La franja de tu sector, de la gente que tiene una experiencia similar a la tuya, venir ya con los deberes hechos y también a lo mejor dar un dato de, oye, pues yo sé que esta posición en otras empresas está entre esto y esto. Sí, y sobre todo, a ver, más que nada, como decía Margarita, o sea, ver tu perfil y tus experiencias y todo tu background, porque no puedes compararte. O sea, aquí lo importante, porque te baja la No autoestima, o sea, puedes tú no puedes compararte. compararte con otros perfiles, o sea, a nivel, porque eso te va a frustrar. Vale. Más bien es que puedes ofrecer tú, cuáles son tus recursos para poder empatar en ese perfil de puesto, obviamente haciendo la investigación adecuada, haciendo ese estudio A ojo. de mercado, por así Tienes decirlo, que porque hay prepararte también en esa tabuladores, hay parte. niveles salariales, hay Sí, hoy en día ya rangos. se sabe más o menos Entonces, tienes un tabulador, no vas a pedir donde a no. ojo. Claro, o sea, Sí. tienes que prepararte también en esa parte. Y ya llegamos al final, ¿no? Estamos medio relajados, sabemos que ya hemos afrontado la andanada de preguntas y nos dicen, bueno, ¿y tú qué preguntas tienes? ¿Tienes alguna pregunta? Y como digas que no, has metido la pata, ¿no? Totalmente. Sí, sí, aquí es clave porque parece que si no tengo preguntas porque lo he entendido todo también, porque estaba tan atento que no me hace falta preguntar. Error. Claro, error. Aunque lo hayas entendido todo, aunque la entrevista haya sido fluida y no haya duda, Sí. el hecho de que tú preguntes duda demuestra que hay una escucha activa. Oye, con respecto a este programa en concreto que manejáis, ¿qué nivel de dificultad se me exige? ¿Qué nivel de conocimiento, no? O bueno, con respecto al equipo, ¿qué se espera de mí? La pregunta ¿qué se espera de mí? Si no te la han hecho durante el proceso, que tú la hagas, es perfecto porque ayuda a ajustar las expectativas. Expectativas. Y una cosa muy interesante que además surgía en la conversación cuando veníamos de camino, que al final la entrevista es algo bidireccional. Tú también estás Exacto. evaluando la empresa y al entrevistador. La calidad de una entrevista también está diciendo mucho de la calidad de una empresa, ¿no? De ese trato que tienen con el trabajador. Entonces no olvidemos devolver preguntas también para conocer más información, para tener más información. Sí, 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 yo apoyo totalmente la moción, porque es importante que tú sepas muy bien lo que puedes hacer en esa empresa. Si no te conoces, no hay autoconcepto, no hay confianza, no hay autoestima profesional, pues entonces, ¿qué puedes ofrecer, no? Se me Es ocurre identificar muy bien esa estrategia, ¿no?
Se me ocurre que tal vez eso, llevar una libretita y ir apuntando algunas cosas de las que te vayan diciendo, queda guay, ¿no? Yo creo que es Súper, válido, es súper. súper válido. Qué bueno. Pues yo me voy a quedar con diferentes claves, ¿no? Esa de contar historia, por un lado, Buenísimo. de quitar el foco también de esa comparativa con otros, llevarnos un bolsillo lleno de hechos, también con datos, ¿no? Nos decía Margarita que el dato al técnico de selección le encanta, Y que no hay respuestas perfectas. que no hay respuestas Hay respuestas que perfectas, pueden surgir en base al miedo, en base a Mm. la inseguridad. Por eso prepárate. mental, Pero no hay psicológicamente y respuestas. también con los hechos en tu currículum. Exacto. Pues Nelly, Margarita, yo de verdad que he aprendido un montón, me he guardado varias cositas en el bolsillo para cuando sea necesario y espero que todo el mundo que nos ha escuchado y nos ha visto hoy en este episodio de Fuera de Currículum pues también haya disfrutado y pueda aplicar en su búsqueda de empleo estos consejos. Así que chicas, muchísimas gracias. Gracias a Gracias a vosotros. ti. Gracias.